Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. A podcast for learning Spanish through the incredible rise and fall of the Roman Empire. Welcome back to Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome, the podcast where you improve your Spanish while immersing yourself in epic Roman history. In our last episode, we explored the struggle for justice that led to Rome's first written laws, the 12 Tables. The plebeians had fought hard to ensure that laws were clear, public, and applied to all, not just to those in power. It was a victory, but it didn't end the deep divisions in Roman society. Conflict between the classes would continue shaping the Republic for centuries to come. Today, however, we turn our attention to a different kind of struggle: war. The young Republic was surrounded by enemies, and none were more threatening than the Equi, whose raids had terrorized Roman farmers for years. Rome's survival depended on its citizens, farmers, craftsmen, and laborers who had to leave their fields and workshops to fight for Rome. But what happened when an entire Roman army was trapped, facing total destruction? This is the story of a man who held absolute power but gave it up. A man who in just 15 days saved Rome and then walked away from the highest office in the Republic to return to his simple life. His name was Cincinnatus, and his legend would echo through the centuries, inspiring leaders from ancient Rome to the American Revolution. Let's step back in time and witness the moment when the fate of Rome hung in the balance. La lucha de Roma contra los equos. El viento sopla frío sobre las colinas de Italia. En el horizonte, el sol comienza a desaparecer, tiñendo el cielo de rojo y dorado. En un valle estrecho, un grupo de soldados romanos se prepara para la noche. Están cansados, hambrientos y preocupados. Saben que están en peligro. Los enemigos han llegado. Son los equos, un pueblo guerrero que ha atacado Roma durante años. No son un gran imperio, ni tienen ciudades magníficas. Son tribus de montañas, rápidas y feroces. No buscan conquistar Roma, pero cada año bajan de las colinas y atacan sus tierras. Queman cosechas, roban ganado y destruyen pueblos pequeños. Y lo hacían en el peor momento, durante la siembra o la cosecha, cuando los campesinos romanos estaban más ocupados y no podían defenderse. Roma ha intentado derrotarlos muchas veces. A veces gana, a veces pierde. Pero esta vez, todo es diferente. Los equos han tendido una trampa. Un ejército romano, liderado por el cónsul Minucio, ha marchado a la guerra con confianza. Pero cuando entran en un valle, los equos los rodean. Ahora, miles de soldados romanos están atrapados. No hay salida. No pueden recibir comida ni refuerzos. Si nadie los ayuda, morirán. Los hombres están asustados. No son soldados profesionales. En esta época, Roma no tiene un ejército permanente. Sus guerreros son campesinos, artesanos, comerciantes. Dejan sus tierras y negocios para luchar por la República. Pero ahora piensan en sus familias. Si ellos mueren aquí, ¿quién cuidará de sus tierras? ¿Quién protegerá a sus hijos? La situación es desesperada. En Roma, el Senado se reúne en una sesión de emergencia. ¿Cómo pueden salvar a su ejército? Los equos son fuertes, el tiempo es poco, y los procedimientos normales de la República son demasiado lentos para esta crisis. Roma necesita un líder especial, alguien con poder absoluto y total autoridad para resolver esta emergencia. Entonces, alguien dice un nombre. No es un general, no es un político. Es un hombre que, en este momento, está arando un pequeño campo al otro lado del río Tíber. Ese hombre es Lucio Quincio Cincinnato, y en sus manos descansa el destino de Roma. Un simple campesino. A la orilla del río Tíber, lejos del ruido de Roma, un hombre trabaja en el campo. Su piel es morena por el sol, sus manos son fuertes y tienen callos. Lleva una túnica simple sin decoraciones. Usa una azada para cavar la tierra con paciencia. No tiene sirvientes. No tiene esclavos. Solo él, su campo y el sonido del viento en los árboles.
Este hombre es Lucio Quincio Cincinato, y aunque ahora es un simple campesino, su historia es mucho más grande. Hace años, fue uno de los hombres más poderosos de Roma. Fue cónsul de la República, líder del ejército y senador. Pero ahora solo tiene esta pequeña granja. ¿Cómo llegó hasta aquí? Hace años, Cincinato era una figura importante en Roma. Una década antes de la creación de las 12 tablas, fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República. La ciudad era joven entonces. Apenas medio siglo había pasado desde la expulsión del último rey. Era un momento difícil. Los plebeyos, que ya habían conseguido sus tribunos tras la primera secesión, seguían exigiendo más derechos. Los patricios luchaban por mantener su poder tradicional, y Roma estaba dividida por estas tensiones. Cincinato era un hombre de principios. Creía en la autoridad de los patricios, pero también respetaba el orden y la ley. Gobernó con firmeza, sin miedo, sin dudar. Era un líder natural, respetado tanto por sus aliados como por sus enemigos, y sobre todo, era un hombre de acción, un líder en el campo de batalla. Sin embargo, la historia de Cincinato no fue solo la historia de un líder, también fue la historia de un padre. Su hijo, Caeso Quincio, era un joven fuerte y ambicioso. En Roma, muchos lo admiraban, pero muchos más lo temían. Era alto, atlético y un luchador valiente, pero también era impulsivo y violento. Como su padre, creía que los patricios debían gobernar Roma, pero no le interesaban los discursos ni las leyes. Prefería la fuerza. Caeso y sus amigos, todos jóvenes patricios, usaban la violencia para defender sus ideas. Cuando los plebeyos se reunían para pedir derechos, Caeso llegaba con su grupo. Golpeaban a los que hablaban, rompían sus carteles y dispersaban a la gente. Para él, los plebeyos no debían tener poder. Pero un día, algo cambió. Un plebeyo murió durante una de estas peleas. Algunos dijeron que Caeso fue el asesino, otros dijeron que no, pero hubo testigos, y en Roma la justicia debía seguir su curso. Caeso fue arrestado y llevado a juicio. El proceso fue político y explosivo. Para los plebeyos, Caeso era un símbolo de la opresión patricia. Para los patricios, era un joven valiente que defendía sus privilegios. Pero para Cincinato, era su hijo, un hijo al que no podía abandonar. En Roma, cuando una persona esperaba un juicio, podía salir de la cárcel si pagaba dinero. A esto se le llamaba fianza, pero la fianza costaba mucho, muchísimo dinero. Cincinato confiaba en su hijo y quería ayudarlo. Para conseguir el dinero, vendió casi todas sus tierras. También vendió muchas de sus riquezas y sus objetos más valiosos. Con ese dinero, pagó la fianza de Caeso. Pero entonces, Caeso huyó. Antes del juicio, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Quizás se fue a vivir a otra ciudad. Quizás murió en el camino. Nadie lo sabía con certeza. Lo único seguro era que Cincinato lo había perdido todo. Y así, el gran cónsul, el líder militar, el noble patricio, se convirtió en un campesino. Los años pasaron. Cincinato siguió en su campo, silencioso, dedicado a su trabajo. No hablaba de su desgracia. No buscaba venganza. No culpaba a los plebeyos, ni a los jueces, ni a nadie. Aceptaba su destino con honor. Pero aunque ya no era un líder en Roma, Roma no lo había olvidado. Y muy pronto, la ciudad lo necesitaría de nuevo. Porque Roma estaba a punto de enfrentar una crisis que solo un hombre como Cincinato podría resolver. El llamado a la dictadura. En Roma, el Senado estaba en crisis. El ejército de la República estaba en grave peligro. Los equos, un pueblo enemigo, habían rodeado a los soldados romanos en el campo de batalla. El ejército no podía moverse, no podía luchar, no podía escapar. Si nadie los ayudaba pronto, todos morirían. Roma necesitaba un líder especial para resolver esta emergencia, alguien que pudiera organizar un nuevo ejército rápidamente y salvar a los soldados atrapados.
Los senadores discutieron con urgencia qué hacer. En momentos de gran peligro como este, la República Romana tenía una solución especial: nombrar a un dictador. Esta no era una palabra negativa en aquellos tiempos. Un dictador era una persona que recibía todo el poder durante 6 meses para resolver una crisis. Podía dar órdenes a todos, incluso a los senadores, sin necesidad de consultar a nadie. Su única misión era salvar a Roma. Pero ¿quién podría ser este dictador? Necesitaban a alguien valiente, sabio y respetado por todos. Alguien que supiera cómo ganar batallas. Alguien que pusiera a Roma por encima de sus propios intereses. Y todos pensaron en el mismo nombre: Cincinato. Aunque ya no vivía en Roma y ya no participaba en política, su reputación como líder seguía intacta. Todos recordaban su valor y su sabiduría. Un cónsul pronunció el nombre de Lucio Quincio Cincinato como su nuevo dictador. Nadie discutió, nadie protestó. La decisión estaba hecha. Varios mensajeros salieron rápidamente de la ciudad, cruzaron el río Tíber y viajaron por caminos de tierra. Buscaban a un hombre que una vez fue muy poderoso, pero que ahora vivía como un simple campesino. Lo encontraron trabajando en su campo, bajo el sol. Su ropa era simple. Sus manos estaban sucias de tierra. No tenía sirvientes ni esclavos, solo él y su trabajo diario. Los mensajeros bajaron de sus caballos y se inclinaron ante él con respeto. «Lucio Quincio Cincinato, el Senado te ha nombrado dictador de Roma», dijo uno de ellos. Cincinato miró a los mensajeros, luego miró sus manos llenas de tierra y la azada con la que trabajaba. No hizo preguntas, no pidió tiempo para pensar. «Voy con ustedes», respondió simplemente. Dejó sus herramientas, entró a su casa y se puso su uniforme rojo de general, el uniforme que no había usado en muchos años. Roma lo necesitaba, y él estaba listo para servir. Cincinato levanta un ejército. Cincinato entró en Roma como un líder de otro tiempo. No era un político con discursos largos, ni un general buscando gloria. Era un hombre con una misión clara: salvar al ejército atrapado. Su primera tarea era reunir un nuevo ejército, pero no era fácil. La mayoría de los hombres fuertes ya estaban en el valle, rodeados por los equos. Roma no tenía soldados profesionales, dependía de sus ciudadanos para luchar. El dictador actuó de inmediato. Ordenó que todos los hombres en edad de luchar se presentaran de inmediato en el campo de Marte, el gran espacio abierto donde Roma reunía sus ejércitos. No importaba si eran campesinos, comerciantes o artesanos, si podían llevar un arma, debían estar allí. En pocas horas, miles de hombres llegaron, algunos sin experiencia, otros con miedo, pero todos dispuestos a defender Roma. Cincinato los organizó rápidamente. Dividió el ejército en grupos, asignó comandantes y les dio instrucciones claras. No había tiempo para entrenamiento. La estrategia debía ser simple pero efectiva. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Cincinato miró a su ejército. No era un ejército grande ni bien entrenado, pero era el único que Roma tenía, y era suficiente. «Marchamos esta noche», anunció. Los hombres se miraron con sorpresa. Marchar de noche era peligroso. Los caminos eran oscuros, los soldados estaban cansados, pero Cincinato no dudó. Sabía que la única forma de salvar al ejército atrapado era llegar antes de que los equos pudieran reaccionar. El ejército salió de Roma en silencio. Solo se escuchaban los pasos de los soldados y el viento en los árboles. La luna iluminaba los caminos de tierra mientras los hombres avanzaban con determinación. Cincinato cabalgaba al frente, guiando la marcha. Conocía el terreno. Sabía que si se movían rápido y sin hacer ruido, podrían sorprender a los equos antes del amanecer. Horas después, cuando el cielo comenzaba a aclararse, llegaron a su destino. Desde lo alto de una colina, vieron el campamento enemigo. Los equos estaban confiados,
descansando, seguros de que los romanos atrapados no podían escapar. No imaginaban que otro ejército romano estaba a punto de caer sobre ellos. Cincinato dio la señal. Los romanos atacaron con fuerza. Gritos de guerra rompieron el silencio de la mañana, mientras el ejército de Cincinato descendía sobre los ecuos. Fue un golpe sorpresa. Los enemigos despertaron en medio del caos. Algunos intentaron pelear, pero no estaban preparados. Otros corrieron, pero no había escape. Al mismo tiempo, el ejército atrapado en el valle vio la oportunidad y también atacó. Ahora, los ecuos estaban entre dos fuerzas romanas. No tenían salida. En pocas horas la batalla terminó. Los ecuos, derrotados y sin esperanza, pidieron rendirse. Cincinato aceptó, pero con una condición. Debían pasar bajo el yugo. El yugo era una humillación para los vencidos. Los romanos construyeron un arco con 3 lanzas, uno horizontal y 2 verticales. Los guerreros ecuos, desarmados y avergonzados, pasaron debajo, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Roma estaba a salvo. Con la victoria asegurada, Cincinato regresó a Roma. Sus hombres lo aclamaban como un héroe. El Senado le ofreció honores y poder. Como dictador, tenía derecho a gobernar durante 6 meses. Podía usar ese tiempo para hacer cambios en la República, para fortalecer su posición, incluso para buscar venganza contra aquellos que habían destruido la vida de su hijo. Pero Cincinato tenía otros planes. Habían pasado solo 15 días desde que dejó su campo. Había salvado un ejército, derrotado a los ecuos y restaurado la seguridad de Roma. Ahora, su trabajo estaba terminado. Renunció a su poder y regresó a su pequeña granja, al otro lado del río Tíber. Una vez más, sus manos estaban en la tierra, arando en silencio, como si nada hubiera pasado. Porque Cincinato no buscaba gloria ni riquezas. Solo servía a Roma cuando Roma lo necesitaba. Y ahora, Roma podía continuar sin él. El legado de Cincinato. Cincinato no buscaba gloria ni poder. No era un rey que quería gobernar para siempre, ni un general que soñaba con riquezas y títulos. Era un hombre de Roma, un ciudadano que servía cuando era necesario y que regresaba a su vida cuando su trabajo estaba terminado. Para los romanos, Cincinato se convirtió en el ejemplo perfecto de virtud y deber cívico. En Roma, la virtud más importante era la virtus, una palabra que significaba coraje, disciplina y servicio a la República. Cincinato era el modelo de esta virtud. No gobernó para su beneficio personal. No abusó de su poder. No se aferró a su posición. En solo 15 días, salvó a Roma y luego dejó el poder sin dudar. Increíblemente, este no es el fin de la historia de Cincinato. Casi 20 años después, el humilde campesino sería llamado una vez más para asumir el papel de dictador y salvar a Roma de una crisis muy diferente. Pero esa es una historia para otro episodio. Este comportamiento contrastaba con los antiguos reyes de Roma. Antes de la República, Roma había sido gobernada por monarcas, algunos sabios, otros crueles. El último rey, Tarquinio el Soberbio, había sido expulsado porque gobernaba con arrogancia y sin escuchar al pueblo. Los romanos temían el regreso de un líder que se quedara en el poder demasiado tiempo. Por eso, la historia de Cincinato se volvió tan importante. Demostraba que un buen líder no necesitaba quedarse en el poder para siempre. Un buen líder servía a la República y luego regresaba a su vida normal. Con el tiempo, Roma cambió. La República creció, conquistó nuevas tierras y enfrentó nuevos desafíos. Pero no todos los líderes fueron como Cincinato. Algunos querían el poder para siempre. Algunos se negaron a renunciar cuando la crisis había pasado. Y esto llevó a guerras y conflictos dentro de Roma. Pero la historia de Cincinato siempre quedó en la memoria de los romanos. Era un recordatorio de que el verdadero servicio no se trata de ambición, sino de sacrificio y deber.
El impacto de Cincinato no terminó con Roma. Siglos después, en una nueva república al otro lado del mundo, otro líder seguiría su ejemplo. Su nombre era George Washington. Después de liderar a su país en una gran guerra, Washington tuvo la oportunidad de quedarse en el poder. Pero como Cincinato, eligió renunciar y regresar a su vida como un simple granjero. Por eso, en los Estados Unidos, la historia de Cincinato es bien conocida y respetada. Incluso hay una ciudad en su honor, Cincinnati, en el estado de Ohio. Así, la historia de un simple campesino romano continuó inspirando a líderes durante siglos. Cincinato demostró que el poder no es un fin en sí mismo, sino un deber temporal, y que el verdadero líder es aquel que sabe cuándo retirarse. Pero no todos los líderes de Roma siguieron este ejemplo. En futuros episodios de este podcast, conoceremos a generales y políticos que se aferraron al poder, que lucharon entre ellos y que llevaron a Roma a grandes victorias, pero también a grandes tragedias. Por ahora, terminamos con la imagen de Cincinato, no como un dictador, no como un héroe en el Senado, sino como un hombre sencillo, con las manos en la tierra, regresando a su campo. Roma estaba a salvo, su misión había terminado, y él, una vez más, era un simple ciudadano. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. You can find the transcripts for today's episode at absorbedinlanguage.com. See you next time.